Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto esta grata oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Seguramente has escuchado muchas veces una frase que dice así: dar al César lo que es del César. Es una frase que dijo nuestro Señor, pronunció nuestro Señor Jesús y que está contenida en los Evangelios y que justo nos la propone el Evangelio que leeremos en la misa el día de hoy, domingo. Hoy te invito a que hagamos esta rato oración siguiendo esas palabras de nuestro Señor. Vamos, para entender qué es lo que Jesús nos quiere decir con esa frase, pues es necesario que nos alejemos un poquito de la frase y ver el contexto en el cual lo está diciendo. Vamos a hacer una pequeña introducción. Hay dos grupos. El Evangelio nos plantea dos grupos de personas. Lo iré leyendo mientras iré haciendo las acotaciones para entender. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo que pudieran acusarlo. Los fariseos, te acordarás, lo hemos meditado recientemente, son aquellas personas que eran judíos y que vivían rigurosamente la ley. O sea, querían cumplir la ley de Dios, que era la ley que Dios había dado a los hombres. Y también ellos pues habían ido agregando leyes humanas, pero las consideraban dentro de la ley de Dios. Estos son los fariseos, los que estaban mirando siempre a Dios o intentando mirar siempre a Dios y cumplir lo que, según ellos, Dios había dicho. Estos fariseos le enviaron pues a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran al maestro, le plantearan una cuestión. Los fariseos se juntan con los del partido de Herodes, o también conocidos como los herodianos. ¿Quién era Herodes? Herodes era el gobernador de la zona donde vivía Jesús. Era el gobernador impuesto por el emperador romano, por el César. Por lo tanto, los que eran del partido de Herodes o herodianos era gente que sí, eran judíos que vivían la fe, pero estaban también a favor del gobierno de Roma, a favor de las imposiciones que hacía el César en todos los dominios del Imperio Romano. Entre los herodianos y los fariseos, pues había diferencias graves, porque resulta que en aquel tiempo al emperador de Roma, al César, pues también se le daba una especie de culto como si fuera Dios, como si fuera una deidad. Y cosa que los fariseos, por supuesto que no aceptaban. No estaban de acuerdo en darle un culto al César, porque el culto se le da solo a Dios. Lo dice el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Pues entre ellos había diferencias, sin embargo se ponen de acuerdo para buscar ponerle una trampa a Jesús, porque ninguno de los dos estaba contento con Jesús, porque él estaba imponiendo, estaba proponiéndoles un nuevo modo de comportarse, el Evangelio de Cristo. Le plantean al Señor: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Hasta aquí vamos bien, porque esto es cierto. Nuestro Señor Jesucristo no tiene miedo a nadie y Él habla todo lo que Dios Padre le ha hecho saber y lo que le ha mandado. No busca quedar bien con los hombres, sino solo con Dios Padre. Y viene la pregunta. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? ¿Es lícito o no pagar los impuestos que el César ha decretado en todos los territorios del Imperio Romano? Los fariseos consideraban que al pagar ese tributo, al pagar esos impuestos, estaban alabando al dios César, estaban rindiéndole culto al César como si fuera Dios con el simple hecho de pagar los impuestos. Por lo tanto, los fariseos no estaban de acuerdo en pagar esos impuestos. En cambio, los de Herodes estaban a favor, porque de todos esos impuestos, de ese tributo, se quedaban con una parte.
Ellos eran los recaudadores y se quedaban con un porcentaje de todo aquello que recibía el César. Le plantean al Señor esta pregunta con solo dos posibles respuestas. Si es lícito, si se puede pagar el tributo al César, o no es lícito y no se puede pagar el tributo al César. Pero nuestro Señor sabía perfectamente por dónde iban los tiros y les dice, conocía la malicia de sus intenciones y les contestó: hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Donde aparentemente solo había dos posibles respuestas, nuestro Señor sale con una respuesta superior, una respuesta que está por encima de aquella separación que planteaban estos hombres, como diciendo, o vivimos para Dios o vivimos para el César. El César lo podemos entender como la autoridad civil, el gobierno. O vivimos como nos dice el gobierno o vivimos como nos dice Dios. Es el planteamiento que podríamos hacernos tú y yo en nuestros tiempos. Y la respuesta que hace nuestro Señor es: no confundamos el reino de Dios con el Estado, con el gobierno. Es necesario, y lo hace así nuestro Señor. Hay que reconocer lo que le compete al Estado, donde el gobierno tiene posibilidad de intervenir, de dictar leyes, de cobrar impuestos, pero también es necesario ver la otra parte, porque dice Jesús, y dar a Dios lo que es de Dios. Es necesario ver lo que Dios nos pide y lo que es necesario darle a Dios. Por lo tanto, son dos mundos en donde nosotros vivimos. El mundo en el que vivimos, el mundo de la Tierra, el planeta Tierra, con el mundo de los hombres, pero también está el mundo de Dios, la vida para con Dios. Y no están peleados. Se puede vivir cristianamente en este mundo en el que nosotros nos ha tocado vivir. Y esto, aunque te suscita un poco de duda, porque vemos cómo están las cosas, cómo está el ambiente, el mundo secularizado, y nos podemos preguntar si de verdad es posible vivir en cristiano esta vida. Y claro que se puede vivir este mundo como Dios quiere. Hay que respetar, hay que distinguir el ámbito de civil, el ámbito humano y el ámbito divino. Dar al César lo que le corresponde, es decir, escuchar y responder al gobierno, atender las leyes justamente decretadas, pero no más de ello, sino que también dejar para Dios lo que le pertenece a Dios. Reconocer el poder civil, el alcance de las leyes, y los derechos que tenemos los hombres, y hemos de cumplir eso humanamente, también esas leyes. Estamos llamados por Dios, dar al César lo que es del César. Y aquí podríamos poner, por ejemplo, el cumplimiento de las leyes justas. Los católicos estamos obligados a cumplir las leyes justas. Voy a ponerte un ejemplo, la ley de tránsito, una ley que lamentablemente muchas veces se rompe y sin ningún dolor de conciencia, sin ningún cargo de conciencia. Esa ley es una ley justa, una ley que nos permite a todos pues el trasladarnos sanamente, seguramente, de un lugar a otro. Pues una ley a la que podríamos prestar un poquito más de atención y dar al César lo que es del César, cuidando los límites de velocidad, cuidando contar con la seguridad que nos pide la ley en el coche que manejamos, con el seguro, pagando las placas, refrendos, tenencias, contando con licencia para manejar, respetando las luces del semáforo, lugares de estacionar, sentido de las calles, etcétera, etcétera. Todo aquello me parece que es justo y podríamos prestarle más atención. Pero es verdad que la afirmación y la respuesta de Jesús dice, dar al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que es de Dios? Toda nuestra vida. Pues el Señor nos invita a que tú y yo en este mundo vivamos como lo que somos, verdaderos hijos de Dios, y que demos ese tono sobrenatural aquí a este mundo. Que no nos olvidemos
que somos hijos de Dios y que Él espera grandes cosas de nosotros. Fíjate, terminamos con una idea que nos dejó escrita San José María. Tu vocación de cristiano te pide estar en Dios y a la vez ocuparte de las cosas de la tierra, empleándolas objetivamente tal como son, para devolverlas a Él. Tú y yo estamos en esta tierra, en este mundo, para elevar todo el creado y devolverlo una vez más a Dios. Pues vamos a pedirle a la Virgen María que nos ayude a vivir como ciudadanos de este mundo, pero a vivir siempre como verdaderos hijos de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.